Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos a Israel a Diario. Hoy es lunes 2 de marzo, 13 del mes de Adar en el calendario hebreo. Seguimos transmitiendo desde el cuarto protegido mientras suenan las sirenas. Irán no disparó misiles durante la noche y uno se pregunta ¿por qué? La respuesta es simple, porque sabe que estamos preparados. Y cuando el enemigo entiende que el factor sorpresa no juega a su favor, cambia de estrategia. Los israelíes por estos días dormimos en los cuartos protegidos y los refugios, y el mundo entero vio las imágenes de familias preparadas para pasar la noche en grandes playas de estacionamiento y estaciones de tren subterráneas. Por eso esperaron a primera hora del día, cuando hay más gente desprotegida. Y a la 1 de la madrugada, la organización chiita Hezbollah se sumó a la guerra. Una vez más, Hezbollah arrastra al Líbano a un conflicto ajeno. Vamos a comenzar a analizar qué pasó durante la noche, qué implica esta decisión de Hezbollah, cómo está respondiendo Israel y qué puede pasar ahora. Pero antes de entrar en tema, quiero recordarles, como siempre, que Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Allí les dejo sus datos de contacto, pueden llamarlo desde cualquier lugar del mundo. Mientras Israel se prepara y responde, del otro lado de la frontera, la realidad ya comienza a sentirse con fuerza. Lo que vemos son publicaciones en redes sociales de libaneses que ya durante la noche comenzaron a huir, a escaparse de Beirut. También habitantes del sur del Líbano están huyendo hacia el norte y desde otras zonas con población mayoritariamente chiita. Como dijimos, a la 1 de la madrugada se activaron las sirenas en la ciudad de Haifa y los alrededores en el norte de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron poco después que los cohetes que activaron las alarmas no provenían de Irán, sino del Líbano. Después siguieron disparos de cohetes hacia la Alta Galilea y amplias áreas del norte de Israel. También intentaron lanzar misiles hacia el centro del país, pero estos cayeron en el mar a mitad de camino. Hezbollah difundió un comunicado en el que se atribuyó la responsabilidad de estos lanzamientos como, abro comillas, venganza por la sangre del líder supremo de los musulmanes, Ali Jamenei, según lo definió la propia organización, y como todos sabemos, no todos los musulmanes estarán de acuerdo con esto, y como advertencia, decía también el mensaje, para que se retire Israel de los 5 pasos fronterizos que mantiene cerca de la frontera para impedir que Hezbollah se rearme y se reorganice allí. Como dijimos en los últimos días, el gobierno libanés había pedido y exigido a Hezbollah que se mantuviera al margen, ya que el país todavía está muy lejos de recuperarse de la guerra anterior, en la que el grupo decidió involucrar a los libaneses en el conflicto de Hamás en octubre de 2023. Durante la noche, el comandante en jefe de Tzal, las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, llevó a cabo una reunión de situación con los altos mandos de las fuerzas de seguridad y aprobó la puesta en marcha de la ofensiva contra Hezbollah, un plan que se había preparado de antemano. En Israel lo llaman Plan para debilitar a Hezbollah. Estaba listo y se iba a llevar a cabo en realidad a principios de este año, pero no se hizo porque Estados Unidos le pidió a Israel esperar, darle una oportunidad a la mediación y a la diplomacia. Las fuerzas de defensa de Israel realizaron durante la noche una ola de ataques aéreos en Beirut y el sur del Líbano, ejecuciones selectivas de líderes y funcionarios de alto rango de Hezbollah. El canal saudí Al Arabiya informó a primera hora de hoy que fue eliminado Muhammad Raed, el titular de la bancada de Hezbollah en el parlamento libanés,
y ya hay informes confirmados, no como este, de la eliminación de otros altos mandos militares y de inteligencia de Hezbollah. Según explicaban esta mañana en Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, todos los líderes de Hezbollah están en la lista, comenzando por el secretario general Naim Qassem. Todos son blancos. Desde hace varias horas, Israel difunde anuncios de evacuación para la población civil de varias aldeas y localidades, y lo que vemos allí es el Comando Norte, el comandante Roni Miló, que dirige esta operación y que a través de la portavocía del ejército está emitiendo estos comunicados para la población civil libanesa. El primer ministro libanés Nawaf Salam y el presidente Joseph Aoun calificaron de irresponsable y peligroso el ataque lanzado, aunque por supuesto condenaron la ofensiva del ejército israelí. En su cuenta de X, la red social, Salam escribió: "No permitiremos que el país sea arrastrado a nuevas aventuras y tomaremos todas las medidas necesarias para capturar a los autores y proteger a la ciudadanía libanesa". Este tipo de declaraciones de frente y abiertamente contra Hezbollah son una novedad en el Líbano, pero de todos modos el problema es que en la práctica tanto el gobierno como el ejército del Líbano son muy débiles frente a Hezbollah y no logran disuadir a la organización terrorista. Y si no atacan con más potencia, es solo porque se los impide lo que hizo Israel en los últimos 2 años y medio contra Hezbollah. Además, hay que tener en cuenta que casi el 60% de los efectivos del ejército libanés son chiitas y durante el último año hubo casos documentados de soldados libaneses que o bien cooperaron o actuaron con pasividad ante las acciones de Hezbollah. La semana pasada, Israel transmitió al gobierno del Líbano un mensaje según el cual, si Hezbollah se suma a los ataques, Israel se considera con libertad de acción para contraatacar, apuntando también a infraestructura del Líbano, algo que por el momento no está sucediendo, pero que podría cambiar, principalmente porque, por ejemplo, los aeropuertos y puertos que se podrían incluir en teoría en la lista de objetivos que pertenecen al Estado libanés y no a Hezbollah, la organización terrorista los usa para el almacenamiento y sobre todo para el contrabando de armas y explosivos, entre otras cosas. Y en este punto abro un paréntesis para recordar que los habitantes de Beirut, esto lo saben muy bien, lo sufrieron y pagaron en términos de vidas humanas la explosión del puerto de Beirut por culpa de Hezbollah. En Israel, varios analistas señalan que, una vez más, Hezbollah ha cometido un error, un gran error. El anterior, el de octubre de 2023, tuvo un precio altísimo, desde la operación de los dispositivos buscapersonas, la destrucción de todas las zonas civiles que Hezbollah utilizaba para almacenar armamento o para disparar desde allí misiles contra Israel y, por supuesto, la eliminación del secretario general Hassan Nasrallah y casi todo su liderazgo. Pero mientras en el norte se abría un nuevo frente, en el centro del país se vivía una tragedia que marcará esta guerra y que lamentablemente parece no haber sido la última. Y eso es lo que reflejan hoy las primeras planas de los diarios. Los 4 principales diarios de Israel destacan en primera plana la desgracia que sucedió ayer en Bet Shemesh por el impacto de un misil balístico. Los titulares son muy parecidos. En el extremo derecho vemos Ma'ariv y el diario Israel Hayom, que titulan La tragedia de Beit Shemesh. En el centro, Haaretz, que titula con su estilo informativo 9 personas resultaron muertas por el impacto de un misil en Bet Shemesh. Irán
vengaremos la muerte de Jamenei. Del lado izquierdo vemos la primera plana del diario Yediot Aharonot de hoy, cuyo inquietante titular es Tragedia en el refugio. ¿Qué sucedió? Un misil balístico disparado desde Irán impactó en forma directa contra un refugio público en momentos en que muchos habitantes de Beit Shemesh estaban ingresando y algunos ya estaban adentro. Fue a las 2 menos cuarto de la tarde de ayer y recién poco después de las 8 de la mañana de hoy, los servicios de emergencia y rescate anunciaron que no hay más personas desaparecidas y que finalizó la búsqueda entre los escombros. Como dije, algunos de los fallecidos ya estaban dentro de la zona protegida sobre la cual se derrumbó la sinagoga ubicada encima del refugio. El comando del Frente Civil, Picud HaOref, Defensa Civil y los investigadores del Departamento de Bomberos están verificando si la zona protegida afectada por el impacto directo se encontraba en buen estado, si todo estaba en regla. Durante todo el día, representantes de Defensa Civil insistieron en que los refugios siguen siendo el espacio más seguro, pero la cantidad de explosivos, más de 500 kilos, y la fuerza del impacto directo no pudieron evitar los daños y el trágico resultado. Durante las últimas 24 horas circularon distintas versiones y especulaciones en las que no voy a entrar sobre cómo se produjo la tragedia, si fue un misil no interceptado, si falló el sistema estadounidense THAAD, si no se disparó un misil interceptor y demás. También nos hablaron de la estadística. Nos recordaron que todo el tiempo nos dicen que no existe la protección hermética, y lo sabemos, pero las investigaciones siguen y recién ahora ya se sabe con certeza que no hay personas atrapadas entre los escombros. Entonces, recién ahora esas investigaciones realmente podrán avanzar y, por supuesto, cuando se publiquen los resultados y las explicaciones oficiales, aquí las traeremos. Y realmente el cuarto protegido, el refugio, ya sea del edificio o del vecindario, siguen siendo las mejores alternativas cuando caen misiles y sin ninguna duda salvan vidas. Y en lo personal quiero decir algo más. Estoy recibiendo muchísimos mensajes de ustedes con apoyo, con cariño, con preocupación también por mí, por mi familia. Estamos bien y quiero agradecerles todo esto de corazón. En momentos así, esa cercanía se siente más que nunca. En la tarde de ayer, el primer ministro Netanyahu difundió un mensaje en el que también hizo referencia al costo humano de la guerra. Vamos a verlo. Ayer eliminamos al dictador Jamenei. Junto con él, eliminamos a decenas de altos cargos del régimen opresor. Nuestras fuerzas ahora operan en el corazón de Teherán con una intensidad creciente, y esto solo irá en aumento en los próximos días. Y aún así, estos son días dolorosos. Ayer aquí en Tel Aviv y ahora en Beit Shemesh hemos perdido a personas queridas. Estamos en una campaña en la que estamos desplegando todo el poder de las fuerzas de defensa de Israel como nunca antes en esta contienda para asegurar nuestra existencia y nuestro futuro. Pero también traemos a esta campaña la ayuda de Estados Unidos, de mi amigo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del ejército estadounidense. Y esta combinación de fuerzas nos permite hacer lo que he anhelado hacer durante 40 años. Golpear al régimen terrorista con toda nuestra fuerza. Así lo prometí y así lo haremos. En la tarde de ayer, en Canal 13 de la televisión israelí, analistas observaron que el mensaje de Netanyahu fue grabado en la sede de lo que se conoce como la Kiria, el Ministerio de Defensa en pleno centro de Tel Aviv, uno de los lugares más sensibles y más bajo amenaza de todo el país, casi el más amenazado. E incluso él lo dice,
hace notar que se encuentra en Tel Aviv y también que fue grabado al aire libre en contraste con los líderes de Irán, Hezbollah y otros que amenazan a Israel desde un búnker o cualquier otro escondite oscuro y alejado de su propia gente. El escenario, en este caso, formó parte del mensaje. Y en medio de todo esto hay una pregunta que todos nos hacemos en las conversaciones privadas, en los estudios de televisión y en los refugios. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Estamos ante días, semanas o algo mucho más largo? En la tarde de ayer, hora de Israel, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de pronto dijo en una entrevista telefónica con la revista estadounidense The Atlantic que después de la muerte de Jamenei, el nuevo liderazgo de Irán quiere hablar y que le pidieron hablar y he accedido a hacerlo, dijo, así que hablaré con ellos. Y agregó, deberían haberlo hecho antes, deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer en ese momento. Esperaron demasiado. Trump no quiso decir cuándo comenzarían esas nuevas conversaciones y subrayó que algunos de los líderes con los que se había negociado hasta ahora ya no están con vida. En otra entrevista con la cadena estadounidense CNBC, Trump afirmó que la operación contra Irán, bautizada por Estados Unidos como Furia Épica, va más rápido de lo previsto. Algunos expertos destacaron que no es casual que Trump haya hablado con ese canal estadounidense en particular, enfocado en economía, que sigue muy de cerca el movimiento de la bolsa de valores, que vuelve a la actividad en la mañana de hoy, hora de Estados Unidos, después del fin de semana. Trump también estimó que la campaña durará 4 semanas o quizás menos. Del lado israelí, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, se comunicó con su par de Omán, el principal mediador en las últimas conversaciones con Estados Unidos, y esto sucedió unas horas después del primer ataque iraní contra Omán, del que informábamos ayer, que le dijo: estamos dispuestos a iniciar un diálogo serio que lleve a la calma en la región, a desescalar el conflicto. Aquí está la imagen, pero la actitud pacificadora no duró mucho y apenas unas horas después, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, publicó en redes sociales este mensaje que estamos viendo y que decía, sin dejar lugar a dudas, no negociaremos con Estados Unidos. También criticó a Donald Trump y dijo que con sus acciones delirantes ha transformado su lema de Estados Unidos primero a Israel primero y ha sacrificado a soldados estadounidenses en beneficio de la búsqueda de poder de Israel, porque ya sabemos que hubo bajas estadounidenses. Y el propio Abbas Araghchi cambió el tono de sus declaraciones después y en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera dijo: esta es la segunda vez que negociamos con estadounidenses y decidieron atacarnos en medio de la negociación, y dijo que esta vez no será tan fácil volver al diálogo, tienen que explicar por qué decidieron atacarnos, por qué decidieron cometer este acto de agresión. Y luego, si detienen los ataques y hay suficiente explicación, consideraremos cómo reaccionar. Desde Jerusalén y Tel Aviv, lo que se analiza no es solo el intercambio de ataques, la pregunta estratégica es otra. ¿Esto termina con una pausa táctica o con un cambio estructural en Irán? Ni Israel ni el pueblo de Irán quieren que ahora todo esto termine en que el régimen de la República Islámica se mantenga, pero sin Jamenei, que Trump repita el modelo de Venezuela y deje en pie al régimen que reprime y mata a su propia gente, a decenas de miles, y que no solo amenaza con hacer desaparecer a Israel
trabaja para eso desde hace décadas. En Irán hay decenas de miles de personas cuyo trabajo consiste en eso. Se levantan cada mañana para ir a sus lugares de trabajo y planificar, organizar y llevar a cabo ataques y acciones que lleven a la exterminación de Israel como ellos mismos lo anuncian. Eso sin mencionar a quienes se ocupan del adoctrinamiento y de asegurarse que generaciones de iraníes se eduquen y se formen en el odio a Israel y los judíos, a Estados Unidos y a Occidente en general. En declaraciones a Canal 12 de la televisión israelí, el ex jefe de inteligencia militar, general de división Yaakov Amidror, decía ayer que ahora hay dos vías. La primera, seguir aplastando, apuntando a dos capacidades iraníes que son críticas para nosotros aquí en Israel: los misiles y el programa nuclear. Verificar que todo lo que queda sea completamente destruido. La segunda vía, debilitar al régimen, y para eso hay que apuntar a los factores que ese régimen utiliza para reprimir y oprimir al pueblo. Nosotros no podemos crear una oposición iraní, ni podemos unificar a la que existe o encontrarle un líder que todos acepten y quieran seguir, pero sí podemos debilitar al régimen hasta tal punto que cuando surja una oposición iraní unificada, se encuentre frente a un régimen que ya no tiene ni las posibilidades ni las herramientas para llevar a cabo una masacre y una represión como la de hace algunas semanas. Es algo muy complejo porque la oposición iraní no tiene armamento y el régimen sí lo tiene, pero además no tiene líneas rojas ni remordimientos de conciencia porque se trate de su propio pueblo. Por eso el general de división Amidror hizo una distinción cuando le preguntaron ¿cuánto va a durar esta situación? Desde el punto de vista técnico, hay dos cuestiones que son medibles: los misiles balísticos y el programa nuclear. Podemos saber en qué medida fueron destruidos o afectados. Y en esto dijo que en cuestión de días, con el ritmo y la intensidad de los ataques que están llevando a cabo Israel y Estados Unidos, se podrá llegar a una situación en la que se cumplen casi todos o todos los objetivos de la campaña militar. El otro tema, el cambio de régimen, es algo que no se puede medir. No se sabe cuánta acción militar se necesitará para debilitar al régimen de modo tal que llegue al punto en el que cae, y cuánto de eso se logrará en cuestión de días de campaña militar. Y tampoco sabemos qué influencia tienen y tendrán los cambios que se produjeron en el régimen en las últimas horas después del tremendo golpe que recibieron, tremendo desde la perspectiva del régimen, tanto en la cúpula del gobierno de la República Islámica como en su infraestructura. No sabemos si eso hará que se den las condiciones para que el régimen caiga o que acepten volver a negociar, pero esta vez en serio y bajo las condiciones que imponga Donald Trump, o si decidirán seguir adelante con esta campaña militar en la que están cada vez más aislados y que nadie sabe cómo puede terminar. Nos quedan muchos temas abiertos, no hacemos información minuto a minuto, aquí tratamos de entender, de poner en contexto, de separar emoción de estrategia. Vamos a seguir analizando qué pasa en el norte, qué sucede en Irán, qué decisiones toma Washington y sobre todo, qué significa todo esto para la vida y la gente en Israel. Porque mientras suena la sirena, la historia se escribe en tiempo real y nosotros vamos a seguir tratando de comprenderla. Los invito, como siempre, a seguirnos aquí en Israel a Diario, a suscribirse al canal, compartirlo, difundirlo y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.